y claramente lo que está ocurriendo en temas políticos, como cada 2 semanas. Ginny Simon nos acompaña acá en la comunidad del contenido. Ginny, un gusto como siempre. Igualmente, Connie, siempre interesante conversar la política, a pesar que a veces es cierto, hay cosas que uno no valora tanto. Sí, es necesario. Bueno, de esto, esta medida que comentábamos de la encuesta de TVU Noticias, tiene relación con cosas que vamos a ir abordando más adelante por proceso de la inflación, también lo que está pasando con medidas que ha indicado el gobierno, pero lo que significa, y lo hemos abordado de una u otra manera en otras conversaciones, gobernar sin Congreso. Suena fuerte. Sí, pero cada vez más común en muchos países, ¿cierto? Obviamente en Chile hemos visto que, ¿cierto? Más de un mes que se realizó el plebiscito, que estamos casi llegando a 2 meses, ¿cierto? Y todavía no pasa, no sabemos, no hay acuerdos, etcétera, en el proceso constituyente. Y hay un montón de temas y uno puede ver, ¿cierto?, cómo se va sacando provecho cada partido porque nadie controla. Que es positivo por un lado, implica que tenemos que llegar a acuerdos y eso es lo que buscamos, ¿cierto?, con una nueva constitución que hay ciertos puntos, pero al mismo tiempo tenemos el problema que queden como, yo diría, en la pequeña política. Yo digo, no en la política como grande, que son temas importantes, sino como movida de poder, como lo que está pasando en el caso de la Carol Cariola como presidente de Congreso, que está moviendo ciertos elementos, generando, yo diría, un problema que de nada, de cierta manera. Sí, se genera, es como ahogarse en un vaso de agua, por así decirlo. Sí. Ginny, en ese sentido, como tú señalabas, algo que se ha visto en otros países y nos gusta hacer estas mezclas y estos análisis porque, claro, mucho se criticó cuando sale el triunfo de Gabriel Boric, que qué iba a ocurrir con su mandato, qué iba a ocurrir con sus ideas o proyecciones. En ese sentido, como tú indicas, este juego, el juego de la política, de mover piezas, de llegar a consensos, no necesariamente porque sean de su partido o no, porque claro, tiene 9 de 155 diputados de Convergencia Social, que uno dice claramente un porcentaje mínimo, pero es de ese partido solamente. Sabemos que aquí los conglomerados y estas alianzas que se van realizando es otro tema. Sí, el socialismo democrático, cierto, que claramente juega un rol importante dentro del gobierno, que pensamos en Carolina Toá hoy día, que se está transformando justamente en alguien que va armando acuerdos, como planteó esta semana en relación al tema de seguridad, y esa es clave, cierto, esa capacidad de ir conversando con cada uno, y obviamente también la ministra de la Presidencia, que va justamente también armando cierto Analía Uriarte en relación al Congreso también, como esos dos, socialismo democrático, claramente importante, pero genera cierto ruido por distintos lados que uno está criticando a otro, como eso de cierta manera me parece que estamos en un momento donde uno tiene que tratar, incluyendo los medios de comunicación, los académicos, los opinólogos, de cierta manera, de ir haciendo que llegamos más a ciertos acuerdos, porque si no avanzamos nada, va a pasar otros 4 años de gobierno y cada vez vamos a pensar que no tenemos un gobierno que puede gobernar. Ginny, respecto a esto mismo que te señalaba, que se critica la cantidad, o sea, había preocupación por la cantidad de este partido, ¿los partidos en este momento en qué condiciones se encuentran? Porque estábamos hablando de Patricio Vallespín antes de entrar acá al espacio, que luego de 40 años de militancia renuncia a la DC, lo que significa en ese contexto los partidos clásicos, o lo que consideramos como partidos clásicos en nuestro país, a lo que hemos estado llegando en estos momentos. Sabemos que hay nuevos partidos, toda esta mezcla, que han habido problemas internos, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se proyecta también a futuro eso? Es parte de la evolución de la política, me imagino. Sí, pero también como destaca la importancia de los partidos al centro, ¿cierto? Porque los partidos al centro son clave para lograr acuerdos, especialmente acuerdos que requieren mayorías o supramayorías. Y eso es donde el DC durante mucho tiempo jugó un rol muy importante para lograr esos acuerdos. Porque si imaginamos al principio de la transición,
si el DC mueve por un lado, mueve por otro lado, mueve de cierta manera la política. Ahora, la presencia de DC en el Congreso es mucho más pequeño, pero el mismo tema de los amarillos, los centro izquierdo para el rechazo, mucho ex-DC de cierta manera, y que me llama la atención es que renuncian por distintos temas, ¿cierto? Que no son todo el mundo renunciando, sino de cierta manera está como reordenando, reorganizando. Y claramente el Partido de la Gente, yo creo que vamos a ver en las próximas semanas con la votación de Carol Cariola, como también una cierta mayor presencia, puede hacer un acuerdo, ¿cierto? Con Chile Vamos, y quizás se mueve alguno de los DC de cierta manera, como eso. Chile es conocido por tener 3/3, ¿cierto? Sí. Y justamente el sistema binominal trató de minimizar ese impacto, obligando a generar 2 fuerzas políticas, por eso binominal. Pero claramente había problemas con ese sistema, pero volvimos de cierta manera a ese de 3/3 que el centro es súper importante para lograr acuerdos y avanzar. Bueno, sumado a esta renuncia reciente está lo de Claudio Rego hace un par de días, gobernador de la región metropolitana, Jimena Rincón, René Cortázar también, bueno, si nos vamos un poquito más acá en nuestra misma zona, Rodrigo Díaz, que es nuestro actual gobernador. Han habido varias salidas en ese sentido, claro, como tú indicas, lo que significó la DC en su momento, y acá es donde uno empieza a pensar, a cruzar todo esto. Claro, van a salir nuevos partidos similando cosas de la DC, de otros partidos. Recordemos también lo que en su momento quiso hacer Evópoli, porque Evópoli también es un partido nuevo, relativamente nuevo, que hace poquito tuvo elecciones. Gloria Hood salió como presidenta, que ahí decían, oye, pero si Evópoli era como un poquito más joven. No, también le compartió con rostros más nuevos, pero ligados también un poquito más al centro. Acá como que igual nos fuimos un poquito más a la derecha, como que están ahí entre medio de esta gama de colores que hay. Sí, bueno, Chile, y tiene sentido, porque la gran mayoría de los chilenos y chilenas están al centro, ¿cierto? Como se van respondiendo a distintas expectativas de vida, de cursos, de cierta manera, como posiciones y perspectivas, como respondiendo. Pero el desafío, especialmente si miramos a partidos de la gente, la ideología de ese partido no es muy clara, ¿cierto? Queda como muy ambigua. Sí, muy ambigua, como uno podría decir un poquito populista, como es partido de la gente. Claro. Como eso, ellos van a generar poca predecibilidad dentro de la política. Sí. Los partidos juegan un rol para ir ordenando, disciplinando, y vemos también dentro de la UDI, me parece, o Partido Republicano también, gente que se va dejando, el mismo René Alinco, que antes era de PPD, ahora está con 8, y ese, bueno, genera un dinamismo en la política, pero hace súper difícil negociar cada uno tiene que tener harta paciencia. Si vamos pasando ahí a otro tema relacionado también a lo que juegan un rol importante, sabemos que Toá, Marcel juegan un rol importante en la actual administración. Se comentaba que Marcel influyó bastante en que llegara Toá a este gobierno. Lo que han realizado en este tiempo, en este periodo, y lo que significa poner también los paños fríos. Toá ha sido bien tajante en algunas entrevistas que he podido revisar, y dentro de la política clásica, pero sabe también dónde se encuentra en estos momentos, porque ¿para qué estamos con cosas? Acá la oposición está jugando un rol ahí bien poniendo entre la espada y la pared al gobierno en diversas cosas, sacando tweets del pasado que yo encuentro, en opinión muy personal, o sea, si empezamos a juzgarnos nosotros mismos por quién éramos hace 10 años, o sea, es parte del ser humano evolucionar y cambiar de pensamiento, y creo que si no cambiamos, algo mal está con nosotros. Sí, no, pero especialmente cuando uno es más joven, de cierta manera. Totalmente. Que lo que uno decía en un momento y donde uno está ahora va a ir cambiando las opiniones, pero sí. Lamentablemente lo que está en el internet queda en el internet y se puede buscar y se va sacando fotos y guardando y todo eso. Hasta que hay archivos en distintas partes del mundo que esencialmente van automáticamente tomando fotos de toda la página web, etcétera. Como eso, olvídate que uno puede borrar los temas. Ya quedó, se publicó y ya quedó. Entonces en ese sentido también jugar un poquito a la política tradicional, como hablamos anteriormente, juega un rol fundamental
fundamental en esta era moderna. Sí, sí, pero yo destaco que Carolina Toa es muy interesante porque, cierto, viene de una familia política importante, tiene toda una tradición y fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile durante la dictadura. Pues tiene cierto... La pachorra. Tiene experiencia, conocimiento y fue vocera con el gobierno de Bachelet y también otros cargos, pero yo destaco especialmente en vocera, porque yo recuerdo también que fue ministra de Trabajo y yo recuerdo que cuando fue, ¿cierto?, la buchearon para el Día de Trabajo a la ministra Toa. Como eso, igual como vimos también en la semana pasada, ¿cierto?, con Boric y con la asociación, o no sé cómo se llama, la cooperación de los pymes. Este enfrentamiento. Sí, como eso puede pasar eso, pero no, se nota de cierta manera que como le gusta el juego político, ¿cierto? Como eso entra y se va empezando a armar y yo siempre destaco personas así que tienen una capacidad de como conectar esa política un poquito más idealista, porque yo diría que tienen muy claro dónde van, no es solamente un tema de fortalecer su partido, sino no estaría en el gobierno, sino tiene que ver con una idea de Chile que está comprometido con la idea de Chile que plantea el gobierno de Boric y va a jugárselo, va a poner su capacidad a servicio del gobierno y para mí esa vocación pública, una de las cosas más importantes y necesarias en la sociedad en la cual vivimos, sociedad mundial. Claro, ministra, secretaria general de gobierno en el 2009, presidenta del PPD también dentro de esos periodos 2009-2012, bueno, después alcaldesa Santiago, estuvo ahí del 2016 al 2021 un poquito alejada de la política dentro de lo que tú comentabas de su carrera como dirigente estudiantil también, que es lo que podemos destacar también de nuestro actual presidente, porque muchos dicen hoy, y lo que se criticaba en un inicio, la falta de experiencia, pero como dirigente estudiantil tiene experiencia, como diputado 8 años, que claramente también eso es súper importante destacar y relevar, que muchas veces como que se nos olvida y como que apareció mágicamente. Sí, no, es que tiene harta experiencia y en general han ido analizando la política del gobierno en distintos momentos, pero como siempre dicen, es otra cosa con guitarra y gobernar. Es desafiante, ahora tienen que enfrentar muchos de los desafíos que ellos mismos como movimiento estudiantil o universitario generaban a los gobiernos, especialmente el gobierno Piñera en su momento. Sí, pues, absolutamente. Sí, por eso es tan importante y es tan interesante hacer estos análisis. No sé si en otro lado se había dado algo similar, como o en la historia reciente me refiero, de dirigentes estudiantiles que tomaron un rol importante. Camila Vallejo, yo recuerdo en su momento fundamental, y que actualmente estén gobernando, es impactante lo que lograron y llegaron a una carrera manteniendo también sus lineamientos y sus convicciones. Sí, aquí yo diría mucho, especialmente ahora cada vez más van surgiendo desde movimientos más que desde partidos políticos, como son muchas veces los partidos van y como reclutan gente que están en movimientos. Pero yo encuentro hay algo como distintivo en Chile, es uno de los movimientos universitarios y segundo que van a generar un propio partido, ¿cierto? Sí. Más que entrar a los partidos tradicionales, que era como 20, 25 años atrás, era el estilo, podemos pensar en, ¿cierto?, muchas figuras. No, bueno, la misma Carolina Toa. Es que claro, en ese momento era contra una dictadura y uno entiende que había un pensamiento quizás más generalizado en que había un grupo que estaba contra eso, a diferencia que esto nace en democracia, que son ahí dentro de lo que hablamos de izquierda y derecha y esas diferencias. Pero podemos pensar en los mismos pingüinos, ¿cierto? César Valenzuela, que fue convencional, y estoy pensando, no me acuerdo cómo se llama, pero actualmente alcaldesa de, me parece, Quinta Normal, que fue del movimiento pingüino, de cierta manera. Y que fue ministro de Bienes Nacionales en el gobierno de Piñera, también fue... Que había sido bien criticado también. ¿Cierto? Como eso, sí, cierto, es como interesante ver a la gente como pasar de una época a otra época, pero me parece que claramente como estamos en la época de la generación que salió en los 80, ¿cierto? Y que esencialmente estaban allá en los gobiernos de la Concertación y ahora están en el gobierno de Gabriel Boric.
Y respecto a algo que comentábamos, que está disponible la encuesta en TV1 Noticias respecto a esta baja del peaje, tiene que ver respecto al proceso también económico que estamos en nuestro país con la inflación. Y acá se han visto también estas medidas en torno a las medidas que ha realizado el gobierno, quizás no como uno esperaría de un día para otro, pero uno entiende también que hay procesos que son un poquito más extensos, pero se están tomando ciertas instancias pensando en eso y que también se hace esta crítica respecto a todo lo que hay en tema económico. La inflación por un lado, el tema del desempleo por otro, pero también hay que ser conscientes respecto a todo lo que teníamos detrás, desde el estallido social, y decir que nos podemos ir un poquito más atrás, porque por algo surge el estallido social, no estábamos en un oasis como lo indicaba en su momento el expresidente Sebastián Piñera. No, es que Chile no está tan malo tampoco. De cierta manera, a veces uno tiene la sensación que se va... no exagerando, pero vemos el vaso medio vacío más que medio lleno, ¿cierto? Sí. Y el tema del control de inflación, que fue esencialmente, si uno recuerda, en la Unidad Popular, ¿cierto? Antes de 73 había una inflación, no sé, de 150, cosas así. ¿Y qué pasa? Cuando hay una inflación muy alta, especialmente, pero igual una inflación de 12, 13% es mucho, hace que uno quiere gastar el dinero ahora antes que ya no tiene tanto valor. Y como consecuencia, los gobiernos, si uno quiere pensar en el mediano y largo plazo, es mucho mejor tener una inflación baja. Pero eso implica que uno queda un poquito apretado, que uno controla un poquito el dinero. Como sabemos, por los retiros y todo eso, ha hecho que tuvimos dinero durante la pandemia que fue positivo, pero de cierta manera tenemos que... ir controlando la inflación. Y ese es un desafío porque va subiendo, ¿cierto? La vida, pero también que no sé si tiene su propio casa, hogar, de cierta manera. La gente, ¿cierto?, que están pensando en comprar, tanto en Chile como en Estados Unidos, va enfrentando una tasa de interés que ha aumentado de manera importante. En Chile especialmente, unidad de fomento, que es todo, esencialmente, va aumentando cada semana y de cierta manera hace súper difícil que personas que estaban pensando comprar, ahora los costos se han magnificado demasiado, ¿cierto? Pues el gobierno tiene que ir viendo eso, ¿cierto? Pues el tema de peaje, yo diría quizás... Pero también yo creo que tenemos que ir pensando cómo yo imagino, Mario Marcelo, ministro, cómo ir pensando y equilibrando todos esos elementos, porque si hay mucha inflación va a tener problemas políticos, si no hay suficiente dinero, va a haber problemas y de cierta manera, ¿quién paga los costos asociados con la inflación? Porque es el que tiene que decidir esencialmente el gobierno. Ginny, en general, también respecto a todo lo que se está viendo con este proceso constituyente y en torno a eso como cierre de empresas y lo que nos afecta directamente acá, en temas de transporte, movilidad, con el retraso del puente que uniría Concepción con San Pedro, lo que significa toda esa campaña del terror que hubo en un momento, así de que si gana el rechazo, claro, los números iban a marcar bien, porque ese era un gran temor y lo analizamos en otras oportunidades, que mucho de lo que se jugaba en ese momento era lo económico, era el gran temor de que si ganaba el apruebo, el buen chileno no iba a morir a las pailas en lo económico. Pero estamos viendo que están dándose por quiebra empresa, los números o el empresariado, y acá hay una crítica también al privado respecto a qué pasa en ese sentido, porque claro, uno puede hacer la crítica al gobierno, pero el gobierno, ¿cómo va a ir o cómo se puede generar esa presión que sabemos que es súper complejo también? No están las herramientas. Sí, y sabemos también que los grupos empresariales, especialmente los grandes grupos empresariales o las asociaciones empresariales, gremiales, va ejerciendo presión también, ¿cierto? En relación a la reforma tributaria se va cambiando, ¿cierto? Porque había como ese empuje, el mismo tema de la jornada de 40 horas, que buscan hacer de manera gradual, y ese en general buscan hacer así, como hacer los cambios muy gradual para que uno pueda ir adaptando las empresas para no generar susto. Porque en la economía, en verdad, lo que es importante son las expectativas de los grandes empresarios. Sí. Pero una estrategia puede ser que justamente el Estado empieza a
apoyar o abrir más empresas públicas que da mayor estabilidad al país si el Estado va como apoyando, como eso me parece, no creo que vamos a llegar a eso en Chile porque como están la defensa del mercado y la empresa privada, pero muchos estados tienen empresas públicas y ese fue uno de los debates también en la Convención Constitucional, que podemos pensar en regiones como Aysén, ¿por qué no tener una empresa eléctrica propia que va generando por la dificultad de conectar con sistemas interconectados, ¿cierto? Como eso, a veces uno piensa desde la política, es como mi lado ingenua, que ¿por qué no pensamos en resolver los problemas y no tanto esa pelea chica que estaba hablando antes? Sí, y ahí donde hablábamos y toma sentido otra cosa es con guitarra también, ¿por qué no se hacen ciertas decisiones o qué pasa o qué prima más? Porque a veces uno cree o siente que hay políticos que al final están ahí como literal para hacer noticia y no para legislar y no para proponer proyectos o cosas por el estilo y es complejo en ese sentido también cuando sabemos que hay una ansiedad por la ciudadanía, hay una impaciencia, hay una incertidumbre que lo que uno espera también de quienes están gobernando y de quienes están legislando entreguen un poquito de certeza en este mundo. Sí, como decía, yo tengo harta confianza en la Carolina Toao, como en los equipos que va a ir armando acuerdos, me parece que es un mensaje interesante, ¿cierto? Pero va a implicar, yo creo, costos al gobierno de Gabriel Boric porque no necesariamente los acuerdos que logren hacer va a ser aceptable a algunos de los sectores que apoyan, que como los sectores más duros de gobierno. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. De aquí a 2 semanitas más nos estaremos viendo, Ginny. Ya, un gusto. Ahí este análisis respecto a todo lo que está ocurriendo a nivel nacional. Nos vamos a la última pausa comercial y ya regresamos.